Bueno, este año, pues se hicieron intentos en República Dominicana por la crisis venezolana y entonces hubo una mediación donde participó el gobierno dominicano y aquí vinieron en varias oportunidades delegaciones del gobierno y de la oposición. Vamos a presentar uno de los comentarios que hicimos sobre ese tema y otro de los problemas fueron pues los atentados que se produjeron en Estados Unidos. Ustedes recuerdan lo que ocurrió en un hotel en Las Vegas y otros acontecimientos de personas disparando pues a mansalva contra multitudes. Y entonces está el problema de la posesión de armas en los Estados Unidos. Vamos a ver estos dos comentarios. Una de las noticias más importantes para la República Dominicana y la región completa ha sido esto de las conversaciones en nuestro territorio entre la oposición y el oficialismo en Venezuela. Sin embargo, estas conversaciones se han roto y me parece algo así como macondiano después de poner tantas esperanzas. Este es el tema de nuestro fondo en el día de hoy. Como cada miércoles, don Julio Martínez Pozo, siempre que no haya huracán. Así es. Buenas noches, don Julio. Bienvenido, don Buenas. Julio. ¿Qué tan mal parados quedamos en la República Dominicana ante el fracaso de este diálogo y también, pues, qué tan mal parado queda el presidente de la Nación, Danilo Medina? Bueno, no es que la República Dominicana quede mal parada, porque la República Dominicana fue escogida como sede para un diálogo y el éxito o el fracaso de ese diálogo no depende de la sede, sino de los interlocutores. Y hay uno de esos interlocutores que es absolutamente inconfiable para cualquier acuerdo, que es el gobierno de Venezuela. Esta es la tercera gran ronda de negociaciones que el gobierno venezolano busca en un momento en que se siente acorralado. Algo similar ya pasó en el año 2014 cuando se produce la primera ronda de diálogo y todo lo que se pactó en ese diálogo después resultó violado y después entonces se produjeron las elecciones del año 2015 y en esas elecciones del 2015 la oposición ganó ampliamente el Congreso, la Asamblea Nacional Venezolana, y esa decisión popular no fue respetada. Esto va a provocar movilizaciones, una gran cantidad de muertos y entonces una segunda ronda de diálogo. La primera también había sido auspiciada por UNASUR. Esta es auspiciada por UNASUR, la segunda ronda de diálogo. Participan 3 expresidentes, el expresidente Leonel Fernández, Rodríguez Zapatero y el expresidente Martín Torrijos, pero tiene la particularidad de que también hay una representación del Papa. Y sin embargo, ese diálogo también termina colapsando después que agotó muchas rondas. Hasta ahora, los diálogos entre el gobierno y la oposición solo han servido para crear mala imagen a quienes participan de ellos, tanto a la propia MUD, que es la Mesa de la Unidad Democrática, cuando sus representantes participan en estas conversaciones con el gobierno, terminan tildados de colaboracionistas por una parte de la oposición y los interlocutores también terminan desprestigiados. Por eso, 2 de los expresidentes que participaron en el primer diálogo no estuvieron ya presentes en este segundo diálogo porque lo van a tildar siempre de comprometidos o de parcializados. Y el problema es que la propia comunidad internacional que apela a estos diálogos no cree en esos diálogos. Ahora, ¿por qué la obstinación de ver una esperanza en el diálogo? Porque una intervención militar pudiera ser un remedio peor que la enfermedad. Entonces, ahora cuando la comunidad europea, la Unión Europea, se decide ya a imponer sanciones drásticas, cuando Estados Unidos está imponiendo sanciones drásticas, pues el gobierno de Maduro dice, bueno,
nosotros aceptaríamos un diálogo. Ese diálogo, ¿cómo se organiza y cómo se constituye ese diálogo? Ellos entran en un acuerdo entre las partes, se va a hacer en la República Dominicana, pero van a haber 4 países que van a participar como observadores. 2 países lo escoge la oposición y 2 países lo escoge el gobierno. La oposición escogió a México y a Chile. El gobierno escogió a Bolivia y Nicaragua, y nosotros estamos ahí como una parte neutra en cierto sentido, porque todo el mundo sabe que el Estado Dominicano, por razones de agradecimiento a Venezuela, ha sido un tanto timorato a la hora de enfocar la ruptura del orden democrático en Venezuela. Si nosotros no hemos emitido nunca una condena a la ruptura del orden democrático. Eso nos lo llevan en cuenta los opositores, pero también entonces el gobierno nos lleva en cuenta que tampoco hemos emitido una opinión tan favorable como lo ha hecho Bolivia, como lo ha hecho Nicaragua. ¿Qué va a pasar ya después que esta exploración? Porque el diálogo no se inició. Fue lo que hubo la semana anterior. La oposición lo dijo muy claro, que había exploraciones de conversación, pero no había ni siquiera una agenda formal. Fue una exploración, pero las condiciones mínimas no se dieron para que el diálogo pudiera continuar. Ahora yo veo difícil que en el futuro, en las próximas semanas, esto se produzca, porque en Venezuela el día 15 del mes próximo están las elecciones para escoger 23 gobernadores. Desde luego que la oposición ahora tiene que focalizarse y concentrarse en esas elecciones, no va a estar perdiendo tiempo en un diálogo que además es una cuestión que eso carece de sentido. La pregunta es, ¿qué va a hacer la comunidad internacional después que se da cuenta que ha sido burlada? Porque la cantidad de países que intervinieron en este diálogo, incluyendo el propio Papa Francisco. Una comisión de países amigos. Que en su viaje a Colombia, entre los temas no publicados, estuvo este diálogo en la República Dominicana, es decir, la necesidad de restablecer el diálogo. Fue una de las misiones del Papa en Colombia, que mandó a buscar una comisión de Venezuela. Y el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos también con alguna intervención en esto. Es decir, aquí en este diálogo estaba comprometida y está comprometida en gran medida la comunidad internacional. Como todos saben, Estados Unidos la noche del domingo en Las Vegas sufrió la masacre más grande de arma de fuego que se ha registrado en ese país. Para analizar pues los crímenes colectivos y la tradición armamentista de los Estados Unidos, como cada miércoles nos acompaña el destacado periodista Julio Martínez Pozo. Muy buenas noches, don Julio. Mire, buenas. Estamos consternados, estamos la verdad que sorprendidos por esta matanza, este suceso ocurrido en los Estados Unidos. Y vemos como Estados Unidos es el país con mayor tasa de armas de fuego por habitante. Eso es sorprendente. Y por eso vemos entonces cómo es una rutina ya lo que son las matanzas y los tiroteos en Estados Unidos. Bueno, por cada 10 estadounidenses hay 9 armas. Wow. Y eso es una tradición que está entronizada en la vida de ese país, que hunde sus raíces en 226 años, cuando se aprueba la segunda enmienda. Y para entonces varias eran las razones que motivaron a que esto fuera un hecho constitucional. Es decir, es hoy una realidad tan fuerte que una ley del Congreso no puede abolirla, porque eso está consagrado en la Constitución. Tendría que producirse una enmienda a la Constitución sobre este aspecto. Ni siquiera una ley puede modificar esta situación. Entonces, ¿qué motivó que eso se hiciera entonces? Como lo que Estados Unidos quiso construir fue una república que, a diferencia de la monarquía, donde una persona gobernaba de manera hereditaria, no había elección y todo se reducía a una familia, quisieron construir una república democrática
y entonces como garantía de esa democracia, para que nadie tuviera el monopolio de las armas, decidieron que toda la población las compartiera. También desde luego que estaba el peligro de perder su independencia, porque habiéndose independizado de una potencia militar que era Inglaterra entonces, temían que en cualquier momento Inglaterra quisiera recuperar esos territorios y también esta era una medida preventiva. Entonces, eso se hizo costumbre. Ahora, la pregunta que podemos hacernos en estos momentos, estamos en el año 2017, eso tiene 226 años, entonces podemos decir que ese es el problema o ese no es el problema, porque en tantos años, si bien es cierto que Estados Unidos mantiene el liderazgo en este tipo de acontecimientos, estamos hablando de que... Se han triplicado ya. Sí, este año. sí, en lo que va de año, pues la situación parece ser, con hechos extraordinarios como este, que puede resultar alarmante, pero en términos promedios, Estados Unidos tiene más de 33,000 asesinatos todos los años con armas de fuego. Y de estos 33, de estos, estamos hablando de manera concreta de 33,880 personas que mueren. Y estamos hablando de 93 personas por día. 93 personas por día y 222 personas que se salvan a pesar de haber recibido diariamente heridas de bala. Entonces, bueno, hoy hay los últimos dos acontecimientos, porque si bien es cierto que este acontecimiento de Las Vegas es el mayor que se ha producido con disparo de armas, anterior se produjo uno que también fue casi similar, que fue el de la discoteca de Orlando, porque estamos hablando ahí de 50 muertos en Orlando, y aquí estamos hablando de 59 muertos. Y más es decir, de 500 heridos. Y más, exactamente, que en ambos casos estamos hablando de acontecimientos que no se habían producido en 226 años que tiene esa enmienda. Tiene que ver, desde luego, con que el poder letal de las armas hoy es mayor, es decir, cuando se autorizó esa medida y con el paso del tiempo, hoy pues estas armas acumulan un mayor poder destructivo. Por eso cuando se encuentran con un psicópata o con un individuo que quiere tener motivos de otra naturaleza, motivos religiosos para actuar, hoy el poder es mayor. Es cierto que no es una realidad exclusiva de los Estados Unidos, porque si examinamos así rápidamente, hay que preguntarse, ¿dónde puede uno hoy sentirse libre de cualquier locura? Si estás en un teatro como el Teatro Bataclan en París, pues ahí se produce un atentado terrorista con 95 muertos. Si estás pacíficamente caminando por la Rambla en Barcelona, se produce un atentado. Si está en Times Square, se produce un atentado como ese que produjo lamentablemente un dominicano que en su vehículo embistió pues a una multitud, causando la muerte de una persona, después murió otra y de varios heridos. La sociedad entonces está sin respuestas inmediatas frente a estos acontecimientos, porque no siguen un mismo patrón, aunque tienen similitudes en algunos casos. Aquí acaba de actuar una persona que nadie se explica qué razones pudo haber tenido para jubilado de 64 años. Claro. ¿Qué razones puede haber para hacer este acto? Claro. Algo inconcebible. Evidentemente que alguna psicopatía, porque libera a la gente, digamos, del sentimiento de culpa, de la pena, cuando de la no indignación. Hay miedo a morir, don Julio, también. Y eso, que el miedo a la muerte es uno de los mayores controladores que puede tener un ser humano para actuar. ¿Qué hacer? Evidentemente que
La evaluación psiquiátrica, yo creo que tiene que ser un parámetro de costumbre. Nosotros hacemos todos los análisis cada cierto tiempo, lo que más o menos creemos un poco en la medicina preventiva, pero nunca a nadie se le ocurre de manera preventiva verificar cuál es el estado de la salud mental. Eso yo creo que el mundo va a tener que tomarlo hoy en cuenta, porque cuando nos estamos encontrando con los últimos acontecimientos, incluso con los últimos acontecimientos de violencia en la República Dominicana, lo que escuchamos decir a la gente, bueno, pero esa era una persona normal, esa era una persona que no tenía una tradición violenta, esa era una persona que nos ha sorprendido a todos en el tipo de actuación, porque evidentemente que oculto había algún problema mental que no pudo ser detectado y no se habían podido tomar las medidas preventivas. Bien, señores, vamos ahora a hacer otra pausa comercial y entonces retornamos con el tercer bloque de comentarios.